Estimado usuario, con mucho gusto asumo el rol de novelista profesional para llevar a cabo la transformación de este guión en una obra literaria completa. A continuación, presento la narración completa y unificada en estricto idioma español, manteniendo de forma absoluta el sentido del texto original, sin cortes, sin el uso de números arábigos y adaptada al tono humorístico, humano y positivo que ha solicitado. Al final del texto encontrará mi respuesta en español, tal como se requiere para la obra, y posteriormente el cierre en su idioma. El sol del amanecer se filtraba por las ventanas del barrio de Esperanza Sur, iluminando un día de grandes comienzos. Para Fidel y Germán, este no era un día cualquiera, era el primer día en la facultad, el gran salto hacia la educación superior y el fin de una era. En el salón de su hogar, las memorias flotaban en el aire. Entre ropas viejas y cajas olvidadas, apareció aquella vieja camiseta, la misma que se usó en el primer día de universidad de la generación anterior. Qué lástima que ya no se lleven tanto ese tipo de prendas, sobre todo teniendo 16 años de recuerdos guardados en el armario. Aquella prenda reflejaba todos los estados de ánimo posibles, la de estoy cabreado, la de estoy contento, la de no estoy, y la que perfectamente definía la situación actual de estoy harto. Un vecino exclamaba que se había preparado una leche machucada en su propia casa porque no podía más con los días insufribles y las jornadas fartonas que le tocaba padecer. Y es que la tía, la bendita tía, se estaba volviendo verdaderamente insoportable. Resultaba irónico para alguien que siempre se había caracterizado por ser un tío completamente soportable y tranquilo. Sin embargo, en el gran libro de la vida, las parejas a veces pasan por baches profundos. Pero para superar esos caminos difíciles están los amortiguadores del amor. Aunque en este caso, el pobre hombre sentía que ella lo tenía completamente amortiguado y aplastado contra el suelo. Las cosas ya no eran como antes, el romanticismo parecía haberse esfumado por la ventana. Para colmo de males, este mes se había instalado la suegra en la casa, aportando una mirada constante de desaprobación. Aunque, siendo justos, aquella mirada extraña se debía más que nada al estrabismo de la señora. De repente los pasos en el pasillo alertaron a los presentes. «Cuidado que viene», se escuchó un susurro apurado, intentando simular total normalidad. La mujer entró con paso firme, aclarando con tono seco que solo venía a por las pastillas de su madre, esas mismas que el despistado de su pareja se había metido en la bata por puro descuido. Luego la gente andaba diciendo que la anciana miraba mal por la casa. Realmente insoportable. En otra casa del barrio, el ambiente era de pura expectativa juvenil. Fidel miraba a su padre con una mezcla de emoción y ansiedad. El progenitor, conmovido, declaró que había llegado el momento de cerrar de una vez por todas el álbum de fotos de la infancia y comenzar el gran libro de la juventud. Con una sonrisa anhelante, le pidió a su hijo un pie de foto para resumir el gran acontecimiento de la jornada. El muchacho, inflando el pecho con orgullo, respondió que todo había ido genial. Aseguró que la universidad y él tenían un montón de cosas en común, principalmente porque ambos poseían muchas facultades y muchísima clase. Con gran entusiasmo, relató que nada más entrar por la puerta principal, saludó a todos los presentes con un gesto señorial. Sin embargo, los ojos atentos de su padre no se dejaron engañar por los movimientos exagerados de las manos del joven. Cuando se gesticula tanto, es una señal inequívoca de que se está mintiendo. El chico intentó defenderse negando la acusación, pero finalmente tuvo que confesar la verdad absoluta ante la mirada comprensiva de su padre. Vale, sí, la realidad era que no había ido a clase. El muchacho estaba muy ilusionado al principio, pero esa misma noche había tenido una pesadilla horrible, estremecedora y completamente aterradora. En el sueño aparecía la figura de Gina en un plan puramente friki. Quizá desde una perspectiva externa no se viese como algo tan aterrador, pero el problema radicaba en lo que ese sueño simbolizaba para su futuro. Toda su vida había deseado con todas sus fuerzas acabar los estudios secundarios y entrar en la universidad para dejar de ser, por fin, el marginado del que todos se burlaban en el colegio. El gran temor que le carcomía el alma era la posibilidad de volver a ser el centro de las burlas en este nuevo entorno. El padre, intentando infundir valor en el corazón de su heredero, le recordó que si la gente se metía con él, peor sería para ellos. Trajo a la memoria los sabios consejos del psicólogo de la niñez, quien siempre decía que si alguien criticaba a Fidel, era simplemente porque le tenían una envidia tremenda. El joven lo sabía, pero los primeros días marcaban el destino social de cualquier estudiante.
Su gran meta era conseguir que los demás lo viesen como una persona normal, rodeada de amigos, y no como un friki solitario atrapado en su propio mundo. En ese instante apareció Germán, rompiendo la solemnidad del momento. El padre de Fidel no pudo evitar comentar que con un compañero así, la imagen de solitario se desvanecería al instante. Fidel, desesperado, le explicó a su padre que ir con Germán era el equivalente a un suicidio social con patas. Como prueba irrefutable, recordó que el día de la matrícula, nada más cruzar el umbral del recinto, su amigo comenzó a gritar a pleno pulmón vivas al rector. Germán, defendiendo su postura con firmeza, aseguró que el rector era el único que se salvaba de ese antro de perdición llamado Universidad Moderna. Se quejó amargamente de haber sido el único estudiante en todo el campus que llevaba corbata y, lo que consideraba aún más grave y un auténtico despropósito histórico, no había tuna. Una institución académica de ese calibre sin una tuna era algo inaceptable para sus tradicionales valores. Agotado por el disgusto, Germán declaró que necesitaba urgentemente un lingotazo de zumo de pomelo para calmar los nervios. El padre reconoció que Germán resultaba un poco exótico para los estándares juveniles de la época, pero sugirió una alternativa: él mismo podría acompañar a su hijo a las aulas. Se imaginó cargando la guitarra, sentándose en el césped del campus y logrando que en menos de 2 minutos se formase un corrillo de gente alegre a su alrededor. Fidel, con ironía adolescente, le respondió que era una idea maravillosa, sugiriendo con sarcasmo que mejor quedaran de 11 a 12 en los baños públicos para que le cambiara los pañales delante de sus nuevos compañeros. Lo que el muchacho necesitaba imperiosamente para molar y ganar estatus social era que lo viesen caminando junto a alguien de 4º año, o que al menos tuviese la apariencia madura de alguien de 5º curso. Buscaba a una persona popular, simpática y con un don de gentes inigualable. Y en ese momento una idea absurda pero desesperada cruzó su mente: Luisma. La sola mención del nombre hizo que el padre casi se atragantara. ¿Luisma en la universidad? Recordó que cuando alguien pronunciaba la palabra rector, Luisma estallaba en carcajadas pensando que se estaba imitando el estilo del famoso humorista Chiquito de la Calzada. A pesar de las evidentes limitaciones intelectuales del candidato, Fidel defendió su teoría explicando que esa clase de personas eran precisamente las que lideraban los baremos de popularidad en el mundo moderno. Confiado en su plan, el joven se acercó a Luisma y le preguntó directamente si estaría dispuesto a acompañarlo a la universidad para simular ser su amigo veterano. Luisma, pensativo y abrumado por la magnitud de la propuesta, respondió con dudas, señalando que 5 años de carrera eran una eternidad. Sin embargo, tras unos segundos de reflexión, se sintió repentinamente motivado y aseguró que con su gran intelecto seguro podría sacársela en tan solo 4 años. Ya era hora de que le tocara vivir una experiencia así, se repetía a sí mismo con entusiasmo, sintiendo que por fin había llegado su momento de brillar. Mientras tanto, en otra parte del barrio, una mujer cantaba alegremente sobre el final de sus penurias coloniales, cansada de ir de acá para allá con los niños a cuestas y la casa a cuestas, celebrando que ahora por fin decidía por dónde andaban sus propios pasos. En la terraza del bar Reynolds, la tensión habitual comenzaba a cocinarse. El camarero se acercó a una mesa ocupada por clientas habituales y les recriminó que, a pesar de no haber pedido nada sustancioso, llevaban 2 horas enteras ocupando la terraza consumiendo un mísero café. Con tono amenazante les advirtió que o consumían toda la bandeja de raciones que les llevaba, o por arte de magia empezaría a llover sobre sus cabezas. Una de las mujeres protestó enérgicamente contra semejante abuso, afirmando que al haber pagado por el café tenían todo el derecho del mundo a permanecer sentadas, exigiendo que se llevara la comida porque no pensaban tocarla bajo ningún concepto. Eugenia apoyó la moción con la mirada, pero la discusión se vio interrumpida bruscamente cuando el camarero avistó a un grupo de turistas a lo lejos. «Japoneses a la vista», exclamó con codicia en los ojos. Corrió hacia ellos gritando consignas pintorescas sobre la tortilla, el vino y el jamón como lo mejor para el Japón, ofreciendo una estampa folclórica de torero morenito. A pesar de sus esfuerzos coreográficos y sus gritos de aliento, los turistas continuaron su camino sin detenerse. El camarero se lamentó asegurando que no habían parado simplemente porque no lo habían visto bien, ya que él tenía la firme creencia de que volvía locos a los ciudadanos orientales. Eugenia, por su parte, presumió diciendo que al ser una mujer tan rubia y voluptuosa, los turistas se quedaban impactados al verla.
Alguien sugirió con malicia que tal vez el impacto se debía a que su figura les recordaba a la del famoso monstruo Godzilla. El dueño del local apareció en escena preguntando si había habido suerte con la caza de clientes. Al enterarse de que los turistas de la pasta se habían marchado directamente al bar de la plaza, el hostelero maldijo su suerte. Recordó con nostalgia los viejos tiempos en los que lograba sacarles a los extranjeros hasta 5 euros por la masa de una croqueta y otros 5 euros adicionales por el rebozado. La curiosidad picó a los presentes, quienes se preguntaban qué tenía ese bar de la esquina para atraer a tanta clientela internacional. Soraya explicó que el establecimiento acababa de aparecer en una prestigiosa guía turística debido a que allí había estado comiendo en un par de ocasiones el mismísimo Hemingway, un escritor sumamente importante en la historia de la literatura. El dueño del local se quedó pensando en la revelación. Si ese tal Hemingway comió en la plaza, bien pudo haberse pasado después por el bar Reynolds a tomar una copa. La idea comenzó a tomar forma en su mente retorcida. La posibilidad de utilizar la mentira como una herramienta legítima de marketing hostelero parecía la solución perfecta a todos sus problemas financieros. Podía inventar que cualquier celebridad histórica había pisado sus suelos, presumiendo además de tener un don natural e innato para el engaño. Soraya, mostrando su rectitud moral, advirtió que su eticómetro incorporado acababa de saltar, manifestando que no le parecía nada ético engañar a los clientes de esa manera. El dueño replicó con desdén que su propio gilipollómetro llevaba pitando desde el día en que ella nació, pidiéndole a José María que por una vez no hiciera el papel de Pepito Grillo y pensara en el beneficio común. Al fin y al cabo, una pequeña mentira piadosa no haría daño a nadie y traería prosperidad al barrio, al comercio y a todos los trabajadores del lugar. En un rincón más apartado, la vida amorosa de otra pareja del barrio atravesaba sus propios dilemas. Un joven se acercó a Maku sugiriendo que, aprovechando la bendita ausencia de la suegra en el hogar, podrían aprovechar el tiempo a solas para hacer algo íntimo y especial. Ella, mostrando cierta distancia, respondió que la idea sonaba bien, pero sugirió como alternativa quedarse en el local charlando tranquilamente y echando unas risas. En ese momento apareció una vecina anunciando con frescura que venía de visitar a su madre en la institución penitenciaria, describiendo con humor que la anciana, entre el mono naranja oficial y la compañía de 2 reclusas ucranianas, parecía una auténtica bombona de butano. Al notar las caras largas de la pareja, les preguntó si les ocurría algo malo, ya que tenían un aspecto terrible incluso para sus propios estándares. El joven intentó disimular asegurando que estaba tan feliz como una perdiz, repitiendo la frase con insistencia absurda. La vecina se despidió deseándoles un buen planazo con evidente ironía. La pareja se quedó en silencio, reconociendo que la chispa de la pasión se había apagado por completo. La relación carecía de mecha y de chicha. El enamorado recordaba con nostalgia que la Maku de la que se prendó originalmente era mucho más maja, agradable y juraría que incluso unos centímetros más alta. Evocando los consejos de su tía Agripina sobre el campo y el amor, concluyó que lo mejor era zanjar las cosas de raíz. Aunque la comunicación resultaba casi imposible debido al extraño y cerrado acento de la muchacha. Mientras tanto, Barajas se encontraba inmerso en sus propios pensamientos cuando fue testigo de una escena de ternura entre 2 vecinos que se quitaban una pestañita del ojo con delicadeza. Inspirado por la escena romántica, intentó replicar el gesto anunciando que se le había metido algo en el ojo. La respuesta que obtuvo fue un sonoro y accidentado escupitajo que impactó de lleno en su rostro, acompañado de un trozo de tostada. La discusión sobre la higiene personal y la caída de pestañas en el sofá no se hizo esperar, transformándose rápidamente en los gritos habituales que caracterizaban sus interacciones diarias. Desesperado por la situación, el joven decidió buscar el sabio consejo de una tercera persona para intentar salvar lo que quedaba de su relación. En los terrenos de la universidad, el plan de Fidel comenzaba a ejecutarse. Cruzaron las puertas del campus con cautela. Luisma miraba a su alrededor con asombro, admitiendo que pensaba que la entrada de un centro de educación superior estaría custodiada por perros guardianes o alambradas de espino, dado lo difícil que decían que era acceder a los estudios. Fidel le entregó una carpeta de estudiante para reforzar la ilusión de que pertenecía al 5º curso, pidiéndole que dejara atrás los comportamientos propios de la educación infantil. Jonathan también se había sumado al grupo, no con la intención de ayudar en el engaño, sino atraído por el espectáculo cómico y divertido que prometía ser ver a Luisma en un entorno académico. Sugirió armar alboroto utilizando un megáfono,
pero Fidel le pidió que se concentrara en el objetivo principal, simular ser un grupo de amigos normales y corrientes. La instrucción para Luisma era clara: debía reírse de cada comentario que hiciera Fidel para denotar complicidad y popularidad. El primer intento de conversación casual sobre la hora del día terminó en un fracaso absoluto debido a los nervios, haciendo que Fidel sintiera que jamás lograría integrarse. Luisma, con su particular estilo, intentó tomar las riendas de la situación social dirigiéndose a unos estudiantes desconocidos para invitarlos a jugar con Fidel, presentándolo como el chico de las gafas y el reloj rosa. El remedio resultó peor que la enfermedad, dejando al pobre Fidel en el más absoluto de los ridículos. Desesperado, el joven sintió que su única amiga en ese vasto campus sería la soledad. Luisma le aconsejó entonces que utilizara el tablón de anuncios para buscar compañeros de su mismo estilo. Al revisar los papeles clavados en la pared, descubrieron anuncios de todo tipo, desde ofertas para compartir habitación con estudiantes de intercambio hasta convocatorias para el equipo de rugby. Finalmente los ojos de Fidel se iluminaron al ver un anuncio de la tuna universitaria. A pesar de los reparos iniciales y de los comentarios cómicos de sus acompañantes sobre las ventajas económicas y festivas de la música tradicional, decidió que ese sería su camino para encontrar su lugar en el mundo estudiantil. De vuelta en el bar, el dueño continuaba perfeccionando su gran mentira histórica. Descartó la idea de usar nombres como Arévalo o Doraemon por considerarlos poco atractivos para el turismo internacional, rechazando también la propuesta de utilizar la figura de personajes históricos polémicos. Un cliente sugirió con elegancia utilizar el nombre del célebre escritor Borges, pero el hostelero demostró su ignorancia confundiéndolo con una marca comercial de frutos secos. Finalmente, tras descartar nombres de la cultura popular como el Fari o estrellas del pop actual, don Eugenio aportó el dato histórico perfecto: la apasionada historia de amor entre la actriz Ava Gardner y el torero Luis Miguel Dominguín durante los años dorados en España. Al ser personajes fallecidos, nadie vendría a desmentir los hechos. La mentira estaba armada: el bar Reynolds se transformaría en el escenario idílico donde los amantes se conocieron y declararon su amor eterno en una mesa del fondo mientras degustaban un plato de jamón ibérico. En la tienda del barrio, las conversaciones cruzadas continuaban su curso. Un cliente compraba 2 barras de pan mientras escuchaba una lección improvisada sobre las propiedades nutricionales del alimento, llegando al extremo de afirmar que el mismísimo Beethoven le había dedicado una composición musical al pan. Paz entró en el establecimiento buscando un paquete de pañuelos de papel, convirtiéndose inmediatamente en la confidente improvisada de los dilemas amorosos de Barajas. El hombre le confesó que la relación con Macu atravesaba una sequía absoluta, argumentando que la última gota de la primavera del amor se había evaporado por completo. Tras discutir sobre la importancia del sexo y la comunicación en la vida de pareja, concluyeron que los pocos momentos de armonía ocurrían precisamente en la intimidad, mientras que el resto del tiempo se transformaba en una batalla constante de reproches y malentendidos. La llegada de la suegra al hogar no hacía más que complicar los encuentros íntimos, obligando a buscar soluciones creativas como el préstamo de llaves de casas de familiares para tener un momento de privacidad. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y de los consejos bien intencionados de las amigas del barrio, la pareja se reunió finalmente para tomar una decisión dolorosa pero necesaria: era el momento de darse un tiempo y seguir caminos separados. Reconociendo con tristeza que el amor se había roto de tanto usarlo. Por su parte, la tuna universitaria comenzaba sus ensayos bajo la dirección del entusiasta Germán, quien lucía con orgullo su traje tradicional a pesar de los inconvenientes prácticos de la vestimenta y la falta de bolsillos para guardar el inhalador para el asma. A pesar de las burlas iniciales de Luisma y Jonathan sobre el aspecto físico y el repertorio musical basado en conceptos científicos y rimas improvisadas sobre aceitunas, el grupo se preparaba para su gran debut el día del patrón de la facultad. La promesa de ganancias económicas rápidas y la atención del público femenino terminaron por convencer incluso a los más escépticos de unirse a la agrupación musical. En el bar Reynolds, la huelga laboral comenzaba a gestarse bajo el liderazgo de Soraya, quien intentaba organizar a los empleados para exigir mejoras salariales, reducción de la jornada laboral y llamadas internacionales gratuitas. A pesar del temor generalizado a las represalias del dueño y a sus famosas frases de rechazo absoluto, los trabajadores decidieron presentarse como una piña unida justo antes de la llegada de las cámaras de televisión que entrevistarían al propietario para un programa sobre bares con Encanto.
Sin embargo, la resolución flaqueó en el último momento cuando el dueño recurrió a sus habituales tácticas de intimidación y comentarios sarcásticos, dejando a la líder sindical sola ante el peligro. La situación tomó un giro cómico con las interacciones de los turistas extranjeros y los enredos lingüísticos de los personajes, demostrando una vez más la colorida y peculiar vida de los habitantes de Esperanza Sur en un día repleto de emociones. Música de tuna y lecciones aprendidas sobre el amor y la convivencia humana.